Bienvenidos a la presentación de un nuevo libro. El día de hoy traemos las inteligencias múltiples en la educación de la persona de la autora Elena María Ortiz de Maswich. Este libro como principal nos plantea cómo buscar las estrategias desde las inteligencias múltiples para apoyar o facilitar ese proceso de aprendizaje en cada estudiante. Ella, la autora, nos plantea diferentes métodos que se han utilizado en la antigüedad y que se emplean hoy en día. Aquí presentamos el índice desde el capítulo 1 hasta el 5 con sus nombres respectivamente y los estudiantes que se harán cargo. Mi nombre es María Camila Castillo Fernández y estaré presentando el capítulo 1. Capítulo 1. ¿Cómo educamos en el siglo XXI de los viejos modelos a una nueva visión? Aquí la autora nos plantea la educación como un mito y nos trae 3 preguntas-problemas a colación. La primera, ¿para qué sirve la escuela? La segunda, ¿qué función cumple? Y la más importante, ¿a qué escuela enviarían a sus hijos? Entonces, se parte de la idea de que a la escuela se va a aprender a escribir y a leer desde una educación sistemática, donde nos enseñan ciencias, matemáticas, lengua extranjera o arte, desde una educación homogénea para todos, es decir, tú y tú aprenden de la misma forma, donde la autora, abro comillas, tenés que decir lo que el profesor quiere para aprobar los exámenes, cierro comillas. Aquí entonces, la autora nos va a plantear unos factores negativos según Thomas Armstrong, que dice que la genialidad de los niños es obstruida por 4 cosas. Primero, exámenes y puntajes, donde todos los exámenes son hechos en el mismo momento, generalmente de forma escrita y se califican de manera cuantitativa. Segundo, poner etiquetas y acorralarlos diciendo quiénes son inteligentes, quiénes no son, quién es bueno y quién es malo. Tercero, libros de textos y cuadernillos, donde los profesores generalmente trabajan con textos propios y no permiten otras referencias bibliográficas. Y como último tenemos el aburrimiento, que es el principal obstructor del único dispositivo básico de aprendizaje, que es la motivación. Siguiendo, tenemos cómo transformar el sistema, aprendiendo a hacer 5 cosas según la autora. La primera, aprendiendo a aprender, desde analizar. ¿Basados en qué? En que podemos ir más allá de lo que se nos dice, no con la literalidad de las palabras. Segundo, aprendiendo a relacionarse desde lo interpersonal, cómo yo me involucro con los demás, cómo yo me relaciono. Tercero, a comprender desde el conocimiento, cómo aplico mis saberes en diferentes contextos de mi cotidianidad. Cuarto, a elegir, es decir, autorregularse. Esto basado en la capacidad de decidir qué está bien y qué está mal, qué debo hacer y qué no debo hacer. Y como último, ser, desde la conciencia, cómo yo integro todos esos aprendizajes anteriores y los empleo en mi día a día. El segundo apartado ella lo denomina Educando para el siglo XXI, pero nos dice cómo hacerlo. Para esto ella nos trae 3 ítems principales. El primero, crear una cultura de cambio, donde ella plantea que cada institución educativa es una cultura, unas más abiertas, otras más cerradas. En las abiertas lo que se busca es valorar las preguntas, la participación, la cooperación y crear una nueva meta de educación para generar un impacto en el sujeto. Pero ¿cómo lo hacemos? Desde estos 3 principales ítems: la singularidad, la autonomía y la apertura. En la singularidad lo que básicamente se pretende es crear o desarrollar espacios donde se desarrolle la imaginación y la creatividad desde un principio de complementariedad, donde no solamente es importante lo lingüístico, lo matemático, lo objetivo, ni tampoco solamente es importante lo creativo, lo artístico o lo plástico. Se busca trabajar ambos hemisferios para que la plasticidad cerebral juegue un papel importante. Segundo, la autonomía, ser capaz de decidir qué hacer y qué no hacer. Y aquí la autora plantea 2 autores supremamente importantes. Primero, B.F. Skinner, que dice que el estudiante no tiene ninguna responsabilidad en su aprendizaje. Por el contrario, Abraham Maslow nos dice, no, el estudiante es responsable de su proceso de aprendizaje. Y aquí entran en una discusión donde la autora dice, no, ninguno de los 2 está bien o está mal. Los 2 son necesarios para que ese estudiante genere el proceso de aprendizaje desde la autonomía. Y el tercero, manifiesta que cada uno de los estudiantes aporta lo mejor de sí mismo para el logro de un objetivo en común, desarrollando las inteligencias interpersonales y desde la empatía, es decir, desde poderse poner en los zapatos de otro compañero o de poderse mirar la perspectiva de otra persona. En el tercer apartado, educar en y para valores, la autora plantea esta pregunta: ¿para qué educamos en valores? Y lo responde de la siguiente manera. Primero, para darle a la educación su principal sentido, que es la ética, saber qué es lo correcto, lo adecuado y el camino por donde deben seguir. Segundo, para educar en su sentido más amplio, generando oportunidades. Si una persona tiene una inteligencia que le favorece más, pues desarrollamos esta misma.
Y la tercera, para que se tomen a los valores como objeto de enseñanza, no solo es de conocer que algo está bien o querer hacer algo que está bien, sino hacerlo realmente. Pero, ¿cómo educamos en valores? Que es la siguiente diapositiva. Entonces, tenemos 3 pasos principalmente. 1. El clima de valores y ámbito de encuentro desde la comunidad estudiantil. Esto incluye al portero y al rector, desde los gestos, los saludos, las miradas, buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto, con mucho gusto o de nada, para mejorar el trabajo en equipo. El segundo paso es la conformación de un equipo de valores que incluye esto a la familia, a los alumnos y a los maestros. Por cada mes se va a implementar un valor y se generará un boletín mensual donde se describa qué es este valor, para qué sirve, dónde lo podemos encontrar en citas, en fábulas o en cuentos. Y el último paso es la implementación desde 3 subpasos. El primero es el nivel inicial, donde las maestras al iniciar el día van a trabajar el valor con sus estudiantes. El segundo son las tutorías u orientaciones donde se trabajan en las diferentes clases estos valores y se generan trabajos en grupo. Y el tercero es la asamblea general de nivel, donde los maestros de literatura y humanidades traen a colación referencias bibliográficas para trabajarlos en carteleras y reflexiones al finalizar el día. Bueno, ahora vamos a continuar con el capítulo 2. Mi nombre es Carol Cortés, se llama ¿Cómo somos inteligentes? Las investigaciones de la neurociencia y la ciencia cognitiva. Bueno, primero vamos a hablar sobre qué es la inteligencia. La inteligencia es toda esa habilidad que adquieren las personas, cómo pensar, cómo razonar acerca de un conocimiento en específico. ¿Qué es un nuevo paradigma? Un nuevo paradigma es todo ese conocimiento en general que tienen las personas, es cómo procesamos esa información, la entendemos y de alguna manera la expresamos. ¿En qué somos inteligentes? Esto nos quiere referir en qué son esas habilidades que nos identifican diferentes a otras inteligencias. ¿Cómo desarrollar las inteligencias múltiples a pie de aula? Esto principalmente se desarrolla por medio de la observación, ya que nos permite como tener una información detallada de la persona. Se desarrolla en el aula de clases, en la casa, en la calle. Guía para realizar un buen diagnóstico, seguimiento y pronóstico. Primero se realiza por medio de la observación. Se tiene que tener información detallada del niño, de la persona, talleres, registro fotográfico, hablar con los profesores de sus habilidades, hablar con los padres, resaltar cosas positivas y cosas que no sean tan buenas. Tener sus notas anteriores y pues así relacionarlas con los cambios que él haya tenido. También pues está la guía para trabajar las inteligencias múltiples. ¿Cómo se desarrollan estas? Primero se le enseña a la persona cuáles son esas inteligencias, se le informa, luego se hace un diagnóstico y luego se le dice a la persona como que esas características son las que te definen, tú tienes esa inteligencia. Luego se desarrollan diferentes actividades que de alguna manera demuestren esas inteligencias. Y también se hace un registro como en cartelera sobre información acerca de cada una de las inteligencias. Ahorita, ¿cuáles son estas inteligencias? Primero está la inteligencia lógico-matemática, que esta es la que nos permite razonar, pensar, realizar procesamientos matemáticos. Podemos usar recursos como lo son objetos contables, rompecabezas. También está la inteligencia lingüística, que esta es la que nos permite hacer uso de la lengua y la expresión escrita. ¿Cómo podemos usar un recurso? Leer un libro, expresarnos en frente de personas, leer artículos, entre otros. Está la inteligencia espacial, que es la relación que se da entre lo visual y lo espacial en relación a lo que nos rodea. Está la inteligencia físico-kinestética, que es la que nos permite expresarnos por medio de nuestro cuerpo, cómo desarrollamos habilidades por medio de la expresión. ¿Cómo podemos desarrollar esta? Por medio de mímica, teatro. También está la inteligencia musical, que es la que nos permite reconocer la melodía, el ritmo. Está la inteligencia naturalista, que es la que nos da la diferencia entre los ecosistemas, los animales vivientes. Está la inteligencia intrapersonal, que es la que nos permite conocernos, estar en espacios tranquilos con nosotros mismos, y la inteligencia interpersonal, que es la que nos permite la relación con el otro, estar en un ambiente social, relacionarnos con el otro, hablar con el otro.
Mi nombre es Alejandro Ceballos y yo continúo con el capítulo 2. Entonces, en esta parte hablaremos sobre el cerebro y la autora refiere que existen investigaciones y grandes hallazgos sobre él, sobre el cerebro, que tienen implicancias sobre el aprendizaje, que nuestros conocimientos anteriores, nuestras emociones y nuestros ideales afectan de manera significativa nuestro aprendizaje. Entonces, la autora plantea estas dos preguntas: ¿cómo es y cómo funciona? Entonces, la autora refiere que el cerebro es como una computadora biológica, ya que esta ayuda a recordar, predecir, resolver problemas, a controlar, a coordinar. Entonces, lo divide en 3 estadios: arqui, paleo y neo. Lo arqui es lo más primitivo, que es la resolución de problemas. Lo paleo, que lo define como un escalón más en la evolución, que es la adaptación a la supervivencia y a la adaptación de contextos. Y neo es la corteza de Homo sapiens, que es lo más humanamente del cerebro y lo define como el asiento del cerebro. También nos dice que existen 4 centros distintos para el lenguaje en el hemisferio izquierdo. Entonces, 2 son para la escritura y el habla, y 2 son para la comprensión. También nos habla sobre los patrones, que el cerebro reconoce las cosas en patrones. Nos hablaba sobre un ejemplo: cuando Cristóbal Colón llegó a América, los nativos no entendían que era un barco, ya que no tenían el patrón barco. Ya teniendo claro el concepto de patrón, entonces pasamos a los programas mentales. Entonces nos dice que el cerebro es un buscador constante de patrones. Cuando el cerebro interioriza los patrones, esos se convierten en un programa. Por ejemplo, los humanos tenemos programas mentales, como el de vestirnos, ducharnos o preparar una receta. También nos habla sobre la memoria. El aprendizaje es la manera en la cual adquirimos conocimiento, y la memoria es donde almacenamos ese conocimiento. Mario Carretero es un autor que usa la autora en este libro para referirse a 3 tipos de memoria. Entonces, nos habla sobre la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria sensorial, que es lo que inhibimos automáticamente sin conciencia. Nos habla sobre la memoria a corto plazo también, que es la retención de unidades pequeñas de información, máximo 7 elementos. También nos habla sobre la memoria a largo plazo, que es lo que almacenamos para nuestra vida. Entonces, en esta parte del libro, la autora refiere los elementos que el aprendizaje sea compatible con el cerebro. Entonces nos habla sobre el crear ámbitos para pensar. Entonces, hay que crear un ámbito emocional, donde el alumno se sienta adecuadamente y se sienta estable emocionalmente. Si el alumno logra estabilizarse emocionalmente dentro de un aula, se le hará más fácil su aprendizaje. También nos habla sobre el ámbito relacional, donde la autora refiere que debemos eliminar los educadores autoritarios y rígidos y cambiarlos por educadores que sean más confiables y sean más de acompañar al alumno en su proceso de aprendizaje. También nos habla sobre el ámbito físico, que es cambiar las aulas regulares por aulas novedosas. ¿Qué quiere decir esto? Las aulas regulares son las aulas clásicas donde solo tenemos los tableros, puestos y ventanas normalmente. Entonces nos dice cambiar esto por añadir colores a ellas, plantas, ya que esto estimula el cerebro y estimula el aprendizaje. También enseñar las habilidades y destreza de pensamiento, desarrollar habilidades. Entonces nos habla sobre la colaboración, el trabajo en equipo, el liderazgo y la habilidad para resolver problemas. Esto ayuda al estudiante a resolver problemas, adaptarse a contextos y asumir roles diferentes a los que está adaptado. También nos habla sobre el aprendizaje experimental, que quiere decir que el alumno tiene que estar en una constante experiencia en cuanto al aprendizaje. Se debe enseñar por medio de experiencias, ya que esto le facilita al alumno aprender más fácilmente. También nos habla sobre pensar, que es el objetivo más grande e importante del educador. Si el educador logra este objetivo de pensar cómo pensar,
el alumno ha logrado interiorizar todo este aprendizaje. Entonces ahí relacionamos la inteligencia intrapersonal, que es donde el alumno se autoconoce sus sentimientos, interioriza su aprendizaje y ha logrado pensar sobre pensar. Mi nombre es Jennifer Delgado y el día de hoy voy a hablarles sobre el capítulo número 3 que se titula ¿Cómo aprendemos? Este se divide en dos, el currículum y cómo se implementa. Entonces, para iniciar, el currículum es donde se plasma lo que verdaderamente se cree importante para los alumnos. Aquí se debe tener en cuenta qué es lo que los alumnos deben aprender y cómo se deben estructurar los aprendizajes para lograr una alta calidad en los resultados. Entonces, surge el término de las inteligencias múltiples, donde diversos autores las toman como referente para el currículum, la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, David Leiser nos propone 3 tipos de formas para organizar el currículum y asimismo educar las inteligencias. Primero, inteligencia utilizada como materia, es decir, enseñando para las inteligencias múltiples, en una materia como lengua o literatura, enseñando para la inteligencia lingüística. Segundo, inteligencia como un medio para aprender, enseñando con las inteligencias múltiples. Aquí, por ejemplo, se puede utilizar una canción para enseñar un concepto de matemáticas. Y por último, la metainteligencia, que es enseñando sobre las inteligencias. Aquí a cada alumno se le enseña sobre su inteligencia para que la potencie y asimismo la pueda aplicar en su cotidianidad. Entonces, David Perkins, un investigador de la Universidad de Harvard, en su libro Smart School, nos propone la idea de un metacurrículum y lo divide en niveles de comprensión, que son lenguaje de pensamiento, que hace referencia al lenguaje verbal, escrito y de gráficos. Pasión intelectual hace referencia básicamente a las emociones y motivaciones para que la mente pueda movilizarse hacia un buen aprendizaje. Imágenes mentales integradas, sea de una misma asignatura con conocimientos relacionados o de diferentes asignaturas. Aquí básicamente lo que se hace son relaciones para unir estos aprendizajes. Aprender a aprender, lo que se busca es que el alumno como tal no solo ocupe un lugar en el aula de clase, sino que realmente esté aprendiendo lo que el maestro está enseñando. Y por último, enseñando para transferir, para que el alumno después de que salga del aula de clase pueda replicar estos conocimientos que adquirió. Entonces, para adquirir un currículum de calidad, Susan Kowalik nos propone este método. Entonces, se tiene en cuenta la unidad de temática anual, que es el tema que se va a trabajar en el currículum, y es el hilo conductor. El valor del año, que va muy ligado a la unidad temática anual, y este se escoge por la comunidad educativa. Identificando el concepto, hace referencia básicamente a lo que se quiere dejar en la memoria a largo plazo de la persona, es decir, seleccionar el lugar físico y el tema cercano a la realidad. Aquí la autora manifiesta que para adquirir el conocimiento es necesario adquirir experiencias directas, es decir, salir del aula de clase y enfrentarse a la situación que se quiere dejar en cada alumno. Y organizar los componentes mensuales y los planes quincenales y semanales hace referencia al tiempo en que se va a demorar cada actividad que se va a realizar. Entonces, en la segunda parte de cómo se implementa, nos hablan de los modelos de clase, en donde nos dicen que se pueden tomar diferentes modelos de clase según los objetivos que se hayan propuesto y que no es necesario enseñar las 8 inteligencias al mismo tiempo, ya que esto es un proceso que cada alumno va descubriendo por sí mismo. Entonces, en los tiempos y formas de trabajo, en el nivel inicial de la educación general básica 1 y 2, tenemos estas formas de trabajo. Primero, trabajos en grupo. Entonces, un grupo de alumnos se reúne para dialogar un tema de interés y posteriormente hacer una reflexión escrita y entregar a su maestra. Esto se divide en 3 momentos. El primer momento se realiza un trabajo con la maestra y se selecciona la personalidad de la semana, que es un niño que se ha destacado y cuenta gustos e intereses. El segundo momento se desarrolla el valor de mes y se hace a través de actividades grupales y personales, y en el tercer momento se desarrolla el tema del plan. Aquí se focaliza en el punto clave del día, que es captar la atención de los estudiantes. Los trabajos en centros lo que busca es un trabajo personal de cada alumno para así ampliar, profundizar y activar sus inteligencias múltiples. En el grupo de habilidades, entonces, se asigna un tiempo diariamente para focalizar en las habilidades lógico-matemática y lingüística, y esta actividad se realiza en grupos de estudiantes pequeños. Puesta en común. Aquí se pone en práctica lo aprendido en los diferentes centros. Entonces los alumnos se reúnen y discuten sus trabajos. Entonces se dice que se educa en la comunicación y en la colaboración, puesto que cada alumno retroalimenta a su otro compañero. Y en la conferencia lo que se hace es la evaluación de los objetivos, entonces de los contenidos, habilidades y actitudes, y lo que se sugiere es realizar un mapa mental para realizar el cierre del tema.
Y el trabajo de cierre puede ser un trabajo al aire libre, un dramatizado, un juego, etc. Entonces, en otros tiempos se contempla lo que son asambleas, trabajo cooperativo y otros grupos. En asamblea se hace esto una vez al mes y se hace con estudiantes de diferentes edades tratando un tema emergente. En trabajo cooperativo se reúnen varias personas para asimismo colaborarse y realizar un proyecto en sí, y en otros grupos se contemplan espacios fuera del aula de clase como foros, dramatizados, coros, etc. Mi nombre es Alejandra Cano y voy a explicar el capítulo 4 llamado ¿Cómo educamos nuestro proyecto de vida? En este capítulo, el autor nos indica que la persona inteligente no es la que lee todo de una vez y se lo aprende, sino que la persona inteligente es la que tiene un conjunto de habilidades sociales y emocionales, es decir, que estos influyen en la adquisición del conocimiento y también en la habilidad del pensamiento. Además de esto, también la mente y el cuerpo están directamente influenciados con el proceso de aprendizaje, es decir, que las características o estas condiciones externas van a influir en la focalización del aprendizaje del individuo o del estudiante. Este ítem, que es llamado Educamos con la inteligencia emocional, según Daniel Goleman, nos indica que es la fusión de las dos inteligencias, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. La intrapersonal nos indica que es la habilidad para poder conocerse a sí mismo, para tener en cuenta estas fortalezas y habilidades de cada uno y poderlas tener en cuenta en el proceso de aprendizaje, mientras que la interpersonal es la habilidad para poder socializar con las personas y así de esta manera poder influir en un buen proceso académico. ¿Cómo se educa la inteligencia interpersonal? En el primer paso es qué vamos a utilizar, es decir, los elementos de la equidad, confiabilidad, veracidad, responsabilidad, comunidad y diversidad. Estos elementos hay que tener en cuenta debido a que todos los estudiantes son capaces de aprender y ninguno hay que rechazar. En el segundo paso es cómo vamos a lograr esto y con quiénes, es decir, con los profesores, con los maestros, con todas las directivas del colegio. El tercer paso es cómo lo vamos a lograr, elaborando una planificación, es decir, que en el colegio se tenga en cuenta cómo estos elementos influyen en el aprendizaje. Entonces se tiene que valorar al estudiante, se tiene que reconocer sus logros, sus habilidades y sus fortalezas. Mientras que en el cuarto paso es cómo la institución va a evaluar al estudiante y cómo vamos a reconocer que esto influye en el proceso de aprendizaje. El siguiente ítem, que es llamado Educamos con la inteligencia intrapersonal, nos indica que es cómo nosotros mismos nos conocemos para así tener en cuenta nuestras fortalezas y nuestras debilidades al momento de aprender. Entonces, estas personas son capaces de reflexionar sobre sus equivocaciones y así tenerlas en cuenta. Estas personas se caracterizan por saber o plantear y cuestionar sus propios hechos y además sus acciones. ¿Cómo se educa la inteligencia intrapersonal? En el primer paso vamos a tener los elementos como son la autoestima, cuidado, libertad y además de esto, la autoridad. Entonces, ¿quiénes van a ser partícipes de esta inteligencia? Pues también los maestros, los educadores, los alumnos y también los directivos de la institución. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr teniendo en cuenta qué es lo que el niño hace, incentivando la educación como un medio para aprender satisfactoriamente, es decir, que el niño sienta esa autonomía al hacer las tareas y que no sea obligado al hacerlas. Mientras que el cuarto paso se debe determinar cómo se evalúa este niño, es decir, tomar todas estas habilidades que ellos tienen, estas fortalezas y debilidades para poder cumplir con la inteligencia intrapersonal. Mi nombre es María José Capote y yo les voy a explicar el capítulo 5, el capítulo final, que se titula ¿Cómo evaluamos y comprendemos? Bueno, el autor en este capítulo nos expone principalmente un nuevo paradigma, donde nos dice que la educación para el siglo XXI está basada en los valores. Entonces, primero nos expone Stephen Covey, nos dice que comenzar con el fin como meta. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe tener esa meta clara y ver en la posición en que estamos en este momento y si lo que estamos haciendo está encaminado a esa meta o estamos yendo por un camino totalmente diferente.
Por otra parte, nos hablan de que hay tanto diferentes modelos de estudiantes como diferentes modelos de escuela. Nos dicen que para unas personas un buen estudiante es una persona que siempre saca buenas notas, o para otras es una persona que siempre pregunta en clases, ¿sí? Y por otra parte nos hablan de una buena escuela. Para unas personas una buena escuela es una escuela que tenga la infraestructura más linda, que tenga las zonas verdes más lindas, pero para otras personas una buena escuela es la que tenga los docentes de mayor calidad, con los títulos profesionales más altos, etcétera. Por otra parte, entonces nos hablan de la visión de la escuela. Cuando nos hablan de la visión de la escuela nos están planteando cómo nosotros queremos que se vea esa escuela y cómo estamos formando o colocando ese granito de arena para llegar a esa visión de escuela o a ese ideal que tenemos. Aquí la autora nos plantea unas metas claras donde tenemos que tener en cuenta los siguientes puntos. Entonces, primero, Sharpe nos habla de los objetivos. Entonces, los objetivos están relacionados con eso que queremos lograr y que esa evaluación debe estar encaminada a esos objetivos. También nos hablan de que cuando vamos a construir la escuela o estamos viendo ese ideal de escuela, deben tener en cuenta toda la comunidad educativa, teniendo en cuenta padres de familia, docentes, estudiantes, etcétera. Y tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de personas integrales. Entonces, personas integrales basadas en los valores como honestidad, integridad, verdad, entre otros. Por otra parte, también nos plantean un modelo de certeza versus un modelo de incertidumbre, donde nos hablan de que esto se debe hacer como una conjugación y hablar de que ese modelo debe evaluar durante todo el proceso. No se debe hacer la evaluación al final del proceso, es decir, al final del año, sino que se debe estar en una constante evaluación tanto de los alumnos como de los docentes, ya que este es un proceso integral. Y finalmente nos hablan de que esta evaluación debe estar encaminada a las inteligencias múltiples, donde se identifique cada inteligencia de cada uno de los estudiantes dentro del aula. Entonces Costa nos plantea cómo lograr la metacognición. Este autor nos refiere que la metacognición es esa habilidad para saber qué sabemos y qué no sabemos, para saber a dónde podemos llegar y a dónde no podemos llegar. Entonces, partiendo de esto, nos da unos puntos para lograr la metacognición. Entonces, empezamos en el significado. En el significado, entonces, nos plantea que son esos esquemas mentales que hacemos en nuestra mente para darle el significado o darle el concepto a un objeto o a algo que está a nuestro alrededor. También nos habla del sentido personal. Cuando nos habla del sentido personal, entonces nos habla de eso que está en el aula y que influye directamente en el aprendizaje o en el proceso enseñanza-aprendizaje de ese estudiante y de ese docente, donde va a importar tanto las emociones como el ambiente físico donde estemos. Nos habla de la construcción del aprendizaje. Entonces, cuando nos habla de la construcción del aprendizaje, está planteando que son esos conceptos que tenemos generales desde los primeros años de vida hasta esos conceptos específicos a los que llegamos, por ejemplo, cuando ya estamos en un colegio o en la universidad. Por otra parte, nos habla de la comprensión y nos dice que esta es un concepto bastante difícil de llegar, pero entonces la autora nos refiere que esa comprensión se llega cuando llegamos al núcleo del significado. Ahí es cuando ya sabemos que estamos comprendiendo un concepto diferente. Por otra parte, entonces nos hablan de los criterios de evaluación según las expectativas de logro. Entonces aquí nos plantean dos partes. Nos hablan de unos viejos paradigmas y nos hablan de unos nuevos paradigmas, donde nos dicen que para mejorar este proceso de la evaluación o hacerlo más efectivo, no es solo cambiar esa meta o esos objetivos a donde queremos llegar, sino que se debe cambiar ese proceso para llegar a esos objetivos. Entonces, nos hablan de que no se debe evaluar con simplemente numéricamente o esas técnicas que se tenían antiguamente, sino que se debe hacer una evaluación integral. También el autor nos habla de unos desempeños auténticos de alta calidad. Él nos habla de 7 puntos importantes dentro del aula que tenemos que tener para lograr ese desempeño de alta calidad. En esta oportunidad les explicaré los más importantes. Entonces, nos habla de tener un objetivo de aprendizaje, es decir, que el alumno debe conocer cuál es su objetivo y para qué está aprendiendo, ¿sí? Y por otra parte nos habla de lograr un producto o demostraciones auténticas. Entonces aquí nos habla de que ese alumno, sus trabajos, sus exposiciones o lo que haga durante la clase debe ser auténtico y debe tener el sello propio.
También nos habla de dar a conocer los criterios de calidad. Entonces es aquí donde está inmerso el docente en este proceso, cuando el docente es el que tiene que tener esa postura y dar cuáles son los criterios para calificar ese trabajo. Entonces, si es una exposición, el docente debe decir que va a calificar el contenido, es decir, el concepto que tenga el alumno, va a calificar la expresión, va a calificar la puesta en escena. Finalmente, entonces nos dan 2 puntos que nos dicen transferir el aprendizaje a compromisos de valor. Esto específicamente nos habla de que los alumnos, después de haber hecho ese proceso de metacognición, lo que deben hacer es transferir esos conocimientos que adquirieron a otros contextos donde ellos se desenvuelvan, donde va a estar referenciado ese autoconocimiento o esa autorregulación y autorreflexión para compartir estos conocimientos. También nos hablan de documentar, archivar y celebrar progresos. El autor nos refiere varias herramientas para hacer este proceso. En esta oportunidad está el portafolio, el diario y la autoevaluación continua. Finalmente, entonces, el autor nos refiere esa otra parte que es desde la perspectiva del maestro. Entonces, hay 2 puntos importantes. El primero es herramientas de evaluación, donde la principal herramienta de evaluación del docente es la observación. Y como segundas herramientas, entonces estaría la documentación como exámenes, entrevistas, talleres y todas esas herramientas que se usen dentro del salón de clase. Y finalmente, el calendario de evaluación, que es una herramienta muy importante del docente, ya que, como lo habíamos dicho anteriormente, este proceso de evaluación, para que sea efectivo, no se debe hacer solo al final, sino que se debe hacer durante todo el proceso del año escolar. Finalmente, lo que nos aporta este libro, Inteligencias Múltiples para la Educación de la Persona, son todas esas estrategias que debemos tener para conocer a los estudiantes, sus características individuales, para que este proceso sea eficiente, eficaz y efectivo.